Unidad 2, Fase 2, Teorías de la Personalidad, Grupo 40-3004-130. Mi nombre es Paula Jimena Valladares, psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso de Personalidad. La personalidad es un concepto que ha querido ser estudiado, explicado o transformar su significado a lo largo de los tiempos. Por esta razón, en la actualidad posee varios significados contextualizados a la luz de quien le estudia o lo aborda. El que ahora mismo nos compete es el significado de cara a la psicología. Según Bermúdez, la define como una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Nuestro objetivo es abordar las principales teorías de la personalidad para describir sus postulados principales y diferenciarlos. Teoría psicoanalítica. Tiene como su representante más significativo a Sigmund Freud. En su postulado de teoría de personalidad psicodinámica, dice que la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Dentro de esta tenemos dos tópicos. El primero, que habla de la distinción entre consciente, preconsciente e inconsciente, y en la segunda diferenció tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello, que se hace visible desde nuestro nacimiento, es totalmente inconsciente, satisface el deseo y evita el dolor. El yo, que se encuentra entre el consciente y lo preconsciente, satisface los deseos del ello en el exterior, principio de realidad. Y está el superyo, que está entre el consciente, preconsciente e inconsciente, como componente moral que se encarga de las regulaciones y la normatividad en el individuo. Aparece en la edad adulta. Hace referencia aquí entonces a la metáfora del iceberg de la que habla Sigmund Freud en su teoría o en su postulado. También habla de unas etapas psicosexuales que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la de latencia y la etapa genital. La etapa oral, comprendida desde el nacimiento hasta los 18 meses, dice que el niño siente placer a través de la succión y morder. En la etapa anal, comprendida de los 18 a los 3 meses, a los 3 años aproximadamente, el niño obtiene placer o está concentrado en el ano, en la expulsión y la retención de ese. La etapa fálica, de los 3 a los 6 años, donde se desarrolla el descubrimiento de genitales, se da el apego del progenitor del sexo contrario, la rivalidad en el progenitor del mismo sexo. Está la etapa de latencia, comprendida de los 6 a los 12 años, que es la que se da antes de la pubertad y es donde el niño tiene un interés disminuido por el sexo contrario o por el sexo. Está por último la etapa genital, que se da de los 13 años en adelante. Se despiertan los impulsos sexuales en ella, se da la satisfacción de deseos reprimidos de la niñez. Teoría cognitiva de la personalidad. Esta se da dos grandes representantes, vamos a destacar a Bandura y a Walter Mischel. En esta, Bandura habla de una teoría llamada cognitivo-social, donde dice que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a las situaciones. Postula además el aprendizaje por observación y unos conceptos que son cognición, aprendizaje y ambiente. En la cognición
se dan las expectativas internas de los individuos y el ambiente que modifica las expectativas del individuo. La interacción de estos tres conceptos se le denomina determinismo recíproco, lo que quiere decir que se modifican o cambian entre la interacción de estos componentes. Está también Walter Mitchell, que habla en su teoría cognitiva del que el comportamiento es influenciado por atributos específicos de una determinada situación y a su vez por la forma en que la persona percibe la situación. Habla de unas variables comportamentales como son competencias, estrategias cognitivas, expectativas, valores subjetivos y sistemas de autorregulación. En las competencias tenemos las aptitudes intelectuales y las habilidades sociales. En las estrategias cognitivas tenemos las percepciones situacionales. En las expectativas, los resultados esperados mentalmente. En los valores subjetivos, los resultados comportamentales posibles. Y en los sistemas de autorregulación, las reglas y normas adaptativas. Seguimos con la teoría biológica de la personalidad, donde tenemos 4 perspectivas. La teoría biológica de la personalidad es la más antigua. Desde la antigua Grecia se da a partir de los postulados de Hipócrates y Galeano a través de la teoría de los humores, que planteaban que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidas como humores, aunque se refieren a líquidos, y se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. Están entonces la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El exceso de esta daba una clasificación de los seres humanos por su temperamento. En sanguíneo, cuando es alegre y extravertido, flemático, lento y apático, colérico, agresivo e impulsivo, melancólico, triste y pesimista. Postulado de Kresmer, que se da en el siglo XX, en él decía o trataba de hacer una relación entre el aspecto físico, es decir, morfológico, y el aspecto psicológico, según él, la conducta. Hizo una clasificación de personalidades en leptosómico, pícnico, atlético y displásico. El leptosómico, que era un sujeto de altura o estatura, delgado, aparentemente frágil y con característica de la hipersensibilidad, introvertido, idealista, entre otras características. El pícnico, contrario al leptosómico, de baja estatura, de cuerpo ancho, hercúlea, su forma de ser es perseverante, con explosiones de carácter en ocasiones, y sus pensamientos es de escaso relieve. Y por último, el displásico, que viene determinado con una mezcla de características entre las 3 categorías anteriores. Una clasificación similar la dio Sheldon, que era estudiante o discípulo de Kresmer, y sacó una clasificación en endomórfico, mesomórfico o ectomórfico. El endomórfico, pues, que correspondía como al pícnico, el mesomórfico con el atlético y el ectomórfico con el leptosómico. Él añade además en su postulado a esta clasificación que el individuo es más propenso a desarrollar un tipo determinado de enfermedad psicológica según esta clasificación. Y por último tenemos el postulado más reciente, que es el de Heyman, que habla de la teoría temperamental. En esta dice
que el temperamento es un aspecto de la personalidad con la que se nace a través de la herencia y las diferencias de las personalidades parten del aprendizaje y el desarrollo del temperamento en el transcurso de las vivencias individuales. Heinen señaló que el temperamento tiene dos dimensiones principales, el neurotismo y la extraversión-introversión. El neurotismo, que sería la dimensión que oscila entre las personas tranquilas, calmadas, equilibradas, y las nerviosas en exceso, de forma incontrolada. Y la otra dimensión, extraversión-introversión, consiste en una persona extraída, tiene una fuerte inhibición, es decir, ante un trauma la respuesta de su cerebro le protege. Una persona intravertida en la misma situación de estimulación excesiva. Seguimos con la teoría de los rasgos. Esta se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Como representante de esta tenemos a Raymond Cattell, uno de los personajes más significativos en esta teoría, que agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen de esta manera: comunes contra únicos, superficiales contra fuentes, constitucionales contra moldeados por el ambiente y dinámicos contra habilidades. Tenemos un segundo exponente que es Heinen, que lo habíamos visto en la teoría biológica. Él hace una revisión de su teoría y plantea estas 4 dimensiones: estable y perdurable, adaptación al ambiente, introversión en contraposición con extroversión y emocional en contraposición con estabilidad y sus respectivas características. Tenemos además la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, que ya lo encontrábamos antes también en otra de las teorías. Hace una integración de sus conceptos en aprendizaje vicario, aprendizaje activo, autocontrol, autoeficacia, procesos y determinismo recíproco del que ya hablamos, que era como la interacción entre procesos cognitivos, conducta y ambiente. Por eso también tenía una clasificación dentro de la teoría biológica. Por último tenemos la teoría humanista con su mayor exponente, que es Maslow. Postulados: que las personas somos responsables de nuestras vidas, que el comportamiento no viene marcado por circunstancias presentes, que todo está en posibilidades y la capacidad de elección que ayudan al crecimiento personal. Maslow hace una teoría holístico-dinámica en la que dice que los seres humanos estamos constantemente motivados, mismas necesidades básicas, necesidades pueden ser ordenadas jerárquicamente y la motivación como centro afecta a toda la persona, es compleja y puede ser inconsciente. También habló de jerarquía de necesidades. Primero, en la parte más baja estarían las necesidades fisiológicas, seguirían las necesidades de seguridad, necesidades de amor y pertenencia, necesidades de estima, y en la cima de la pirámide las necesidades de autorrealización, que serían motivaciones deficitarias y motivaciones del ser. Al final tenemos varias conclusiones, las dejamos en estas 3. Primero, que las teorías de personalidad pueden entrelazarse entre sí en algunos aspectos, por ejemplo en conceptos biológicos y de aprendizaje, como vimos anteriormente, que las perspectivas teóricas ayudan a tener un presente histórico del desarrollo del concepto de personalidad y de la misma psicología como ciencia, y que todas las teorías buscan desde todos los ángulos o miramientos responder el porqué del comportamiento individual del ser humano.